El aire en el pequeño piso de la Plaza Mayor olía a cera de abejas y a memoria. Yo, Esperanza, de 78 años, con mis huesos que cantaban viejas canciones con cada movimiento, estaba sentada en mi sillón de terciopelo desgastado. No era la noche lo que me envolvía, sino la quietud de las 3 de la tarde, esa hora muerta en la que Sevilla entera parece contener la respiraza bajo el sol. No dormitaba, escuchaba. El sonido no fue el de su llave en la cerradura, porque esa llave, la de mi hijo Rafael, ya no giraba con timidez. Era el chirrido metálico de la puerta al abrirse, seguido del clic seguro de la cerradura digital que él mismo había instalado hacía 6 meses. «Para tu seguridad, mamá», había dicho. «¿Estás segura de que no se ha despertado?» La voz de Clara, mi nuera, era un susurro de seda envenenada que llegó desde el recibidor. A esta hora su pastilla para la tensión la deja en un duermevela. No siente ni un terremoto. La de Rafael, mi hijo, mi primogénito. La frialdad en su tono me atravesó el pecho con más precisión que cualquier aguja. Permanecí inmóvil, los párpados entrecerrados, el ritmo de mi respiración lento y profundo, como el de quien sueña. La manta de ganchillo, tejida por mi madre hacía décadas, cubría mis piernas, y bajo su trama de lana, mis dedos, nudosos y llenos de historias, encontraron el teléfono móvil, no para llamar, para grabar. «Rápido», dijo Rafael. «El notario a las 5. Quiero tener esto firmado antes de que cambie de opinión». Pasos. Se dirigían directamente al Vargueño de Caoba, el mueble que había sobrevivido a guerras y mudanzas. Oí el sonido del cajón secreto, el que mi marido Julián había construido y cuyo mecanismo solo yo, y al parecer mi hijo, conocíamos. «¿Crees que lo habrá movido?», preguntó Clara, su ansiedad filtrándose. «¿Y para qué? No recuerda ni lo que desayunó, mira». El sonido de papeles siendo manoseados. Los títulos de la cuenta de ahorro de la Esperanza. Los fondos de inversión que abrió papá. ¿Y esto? Hizo una pausa y pude escuchar la avaricia en su silencio. La escritura de la casa de la Sierra, en Aracena, la que dijo que había vendido. La muy ladina la tenía aquí. Un fuego frío se encendió en mi estómago. La casa de la Sierra. El refugio de mis veranos. El lugar donde Julián y yo planeamos retirarnos. La que nunca vendí, porque su piedra y sus vigas de castaño guardaban el eco de su risa. La había escondido, instinto puro, en un momento de lucidez hace años. Ahora era un botín. Con esto, más el piso, Rafael, son casi 800.000 euros. El susurro de Clara era un himno de triunfo. Y la pensión, y la renta vitalicia que le queda de la herencia de los abuelos, es una mina, y ella sentada ahí es solo la cortesana que custodia la entrada. Las palabras no me golpearon, se posaron sobre mí como polvo venenoso. Cortesana, custodia. Había dejado de ser su madre. Era un obstáculo, un guardián senil de un tesoro que ellos sentían merecer. «Vamos», dijo Rafael cerrando el cajón con un golpe seco. «Firmamos el poder notarial esta tarde y mañana empezamos con la transferencia de la cuenta principal. Ya tengo el contacto en el banco». «¿Y si el banco pide su autorización?» Rafael soltó un resoplido breve, cruel. «¿La autorización de una anciana que confunde los días? El médico ya tiene listo el informe. Deterioro cognitivo leve, propenso a la confusión. Es solo una firma más». Sus pasos se alejaron. La puerta se cerró. El silencio que quedó no era el de antes. Era un silencio cargado, traicionero, que resonaba con el sonido de mi mundo desmoronándose. No me moví. Dejé que la grabación siguiera corriendo unos segundos más, capturando el vacío que dejaban. Luego, con una calma que me sorprendió, la detuve. Miré hacia la ventana, donde la luz de la tarde golpeaba los geranios. No lloré. La traición, cuando es tan absoluta, seca las lágrimas al instante. En su lugar nació una claridad gélida, una lucidez que no sentía desde los días difíciles tras la muerte de Julián. Ellos creían que era frágil, que mi memoria era una red rota por donde se escapaban los detalles, y tal vez en lo cotidiano lo fuera. Olvidaba dónde ponía las gafas, si había echado sal a la olla, pero la memoria del corazón, la que archiva cada gesto de desprecio, cada palabra que corta como cristal, esa estaba intacta. Y acababa de recibir su archivo más valioso. Apreté el teléfono. No era solo un aparato,
Era mi arma, mi testimonio. Pero la grabación era solo el principio. Ellos hablaban de un médico, de un banco, de un notario. Esto era una operación planificada, no un arrebato de codicia. Necesitaba más. Con un esfuerzo que disimulé incluso para mí misma, me levanté. Fui directamente al vargueño. Abrí el cajón secreto, vacío. No solo habían visto los documentos, se los habían llevado. Un robo descarado, un acto de guerra. Respiré hondo. El miedo quería apoderarse de mí, un miedo ancestral a la desprotección, a la indefensión. Lo ahogué con otra emoción más poderosa, la ira fría de una mujer que ha trabajado toda su vida por lo que tiene. Fui a mi dormitorio, a la antigua cómoda. En el fondo del cajón de la ropa interior, bajo un chal de lana, había una pequeña caja de madera. Dentro no guardaba joyas, guardaba recuerdos de otra batalla. El número de teléfono de don Álvaro, el abogado que había ayudado a Julián con el pleito de la herencia familiar hacía 20 años, y una libreta, con letra temblorosa pero clara, donde había anotado, tras una corazonada sombría meses atrás, los números de todas mis cuentas, los nombres de los bancos y la clave de acceso a mi portal online que Rafael pensaba que yo no recordaba. Ellos tenían un plan, yo necesitaba uno mejor. Miré el reloj, las 3:45 de la tarde, el notario a las 5. Tenía poco más de una hora. No iría al notario, iría al banco. Pero no podía ir sola, necesitaba testigos, necesitaba ojos limpios. Mi mente fue a él inmediatamente. A Mateo, mi nieto, el hijo menor de mi hija fallecida Lucía, un chaval de 22 años, estudiante de Historia del Arte, con una sonrisa que aún no había aprendido a ser cínica. Él venía a verme los jueves, hoy era martes. Tendría que romper la rutina. Marcé su número, sonó 3 veces. ¿Abuela? Su voz sonaba sorprendida, con el ruido de fondo de una biblioteca. Mateo, cariño, dije manteniendo mi voz tan uniforme como pude, pero insinuando una urgencia que él no me había escuchado antes. Necesito un favor grande. ¿Puedes venir a buscarme? Tengo que ir al banco, es urgente, y no me fío de ir sola. Hubo un silencio, no de duda, sino de procesamiento. Claro, abuela, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? Sí, contesté, y la palabra sonó a verdad pesada. Algo ha pasado, te lo explico en el coche. ¿Puedes estar aquí en media hora? En 15 minutos, dijo, y colgó. La determinación en su voz fue el primer bálsamo. No estaba completamente sola. Los siguientes minutos fueron de una actividad febril. Guardé la libreta y los contactos en mi bolso. Me puse un vestido sencillo, unos zapatos cómodos. Me miré en el espejo. No veía a una víctima. Veía a Esperanza Mendoza, viuda de González, que había criado 3 hijos, había enterrado a un marido y a una hija, y había mantenido su casa a flote durante una posguerra dura. Esta no era la primera tormenta, sería la última que me pillaría desprevenida. Sonó el timbre. Era Mateo, con el pelo alborotado y los ojos llenos de preocupación. Al verme, su expresión se serenó un poco. «Tienes una pinta estupenda, abuela». «Vamos», dije tomándome de su brazo, «al banco, a la oficina principal, en la Avenida de la Constitución». En el coche, mientras Sevilla pasaba como un decorado familiar, le conté, no todo, solo lo esencial, que Rafael y Clara tenían intención de firmar un poder notarial sobre mis bienes sin mi consentimiento pleno, que creían que yo no estaba en mis cabales, que necesitaba poner mis cuentas a salvo. Mateo conducía en silencio, su perfil juvenil tenso. ¿Tío Rafael haría eso?, preguntó al final, su voz baja. El dinero, Mateo, a veces le da la vuelta a la bondad como a un calcetín, susurré mirando por la ventana. Y no está solo. Clara lleva años mirando este piso como si fuera el suyo. ¿Qué necesitas que haga? Solo estar ahí, ser mis ojos y mis oídos, y ser testigo de que yo, hoy, estoy completamente lúcida y sé lo que quiero. El banco era un edificio de mármol y aire acondicionado. Al verme entrar del brazo de mi nieto, la gerente, una mujer joven y eficiente llamada Sonia, se acercó con una sonrisa profesional. «Doña Esperanza, qué sorpresa. ¿En qué podemos ayudarla?» No me senté en la silla que me ofreció frente a su mesa. Me mantuve de pie, apoyándome levemente en Mateo. «Sonia, necesito que hagamos varias cosas y es urgente», dije sin preámbulos. Primero,
Quiero cancelar inmediatamente cualquier poder o autorización permanente que tenga vinculada a mis cuentas, salvo el mío propio. Sonia parpadeó. Su sonrisa se congeló. Doña Esperanza, su hijo, don Rafael, tiene una autorización desde hace... Lo sé, la interrumpí. Y la revoco. Hoy. Ahora. Segundo, quiero cambiar todas las claves de acceso telefónico y online. Que los códigos de seguridad vayan exclusivamente a mi teléfono móvil. Tercero, quiero poner una nota de alerta en mi perfil. Que cualquier solicitud de movimiento grande de fondos o de nuevo poder requiera mi presencia física y una verificación extra. La gerente me miró, y en sus ojos vi pasar la duda, la pregunta no formulada. ¿Está segura? ¿Está en su sano juicio? Fue entonces cuando Mateo habló, con una calma que me llenó de orgullo. Mi abuela está perfectamente orientada, señorita, y yo soy testigo de su voluntad. Tenemos una situación familiar delicada. Es una medida de protección. Sonia asintió lentamente. Entiendo, son trámites, doña Esperanza. Necesitará firmar varios formularios. Y para la revocación del poder de don Rafael, él podría objetar. ¿Qué objete?, dije con una suavidad que no dejaba lugar a réplica. Mientras el poder queda suspendido, y si hay algún problema legal, ya hablaremos con mi abogado. Saqué la tarjeta de don Álvaro y la dejé sobre la mesa. Esa tarjeta, descolorida pero legible, pareció decidir la cuestión. Sonia asintió de nuevo con más firmeza. Voy a preparar los documentos. Siéntense, por favor. Esto llevará un tiempo. Mientras firmaba papel tras papel, con mi firma temblorosa pero clara e idéntica a la que tenía archivada, sentí una extraña mezcla de tristeza y poder. Cada rúbrica era un ladrillo en un muro que levantaba entre mi hijo y mi vida. Un muro que él había comenzado a construir desde su lado. Al salir del banco, la luz de la tarde empezaba a dorarse. Había sido una victoria pequeña, defensiva, pero había ganado tiempo. ¿Y ahora, abuela?, preguntó Mateo. Ahora a casa, dije, y esperar. ¿Esperar qué? Que ellos descubran que su primera jugada ha fallado, respondí, mirando el horizonte de tejados sevillanos. La reacción de alguien que se cree con el derecho a algo cuando ese derecho se le niega suele ser reveladora. Mateo me ayudó a subir de nuevo al coche. Mientras arrancaba, mi teléfono, que había mantenido en silencio, vibró. Una notificación del banco. Solicitud de acceso online denegada. Se ha detectado un intento de inicio de sesión desde un dispositivo no reconocido. Sonreí sin alegría. La batalla había comenzado. Rafael ya lo había intentado y había chocado con el primer muro. Pero yo sabía con una certeza que me helaba que esto no era más que el primer movimiento en una partida muy larga. Ellos habían hablado de médicos, de notarios, de un informe. Tenían un plan B y un plan C. Habían robado documentos. Y ahora, al sentirse frustrados, su siguiente paso sería más audaz, quizás más desesperado. Al llegar a la puerta de mi piso, una sensación de presagio me recorrió la espalda. Introduje la llave. Giró sin resistencia. Pero al empujar la puerta noté algo diferente, algo casi imperceptible. Un leve cambio en el aire, una disonancia en el silencio familiar. No dije nada. Entré, con Mateo detrás de mí. Todo parecía en su sitio. El vargueño cerrado, los cojines ordenados, los retratos de familia mirando desde la pared. Pero en el aire flotaba el fantasma de su intrusión, y en mi bolso, el teléfono guardaba la prueba de su traición. Y ahora, también la evidencia de mi primera contraofensiva. ¿Todo bien, abuela?, preguntó Mateo viendo cómo me quedaba inmóvil en mitad del salón. No, cariño, susurré, sin apartar la vista del vargueño que guardaba un vacío donde antes estaba mi pasado. Nada está bien. Miré hacia la puerta que Mateo había cerrado tras de sí. Ahora era una frontera. Del otro lado, mi hijo y su mujer estaban descubriendo su primer obstáculo, y yo, aquí dentro, tenía que prepararme. Porque si creían que un muro de papeleo bancario los detendría, no conocían la verdadera profundidad de su ambición. Y yo acababa de recordar que, antes de ser una madre confiada, había sido una luchadora. La noche caería pronto sobre Sevilla, y con ella, la certeza de que el verdadero asalto aún no había comenzado. La calma que trajo el crepúsculo fue una mentira.
una tregua frágil como el cristal de la vitrina donde guardaba las porcelanas de mi madre. Mateo se quedó a cenar, preparando una tortilla con la torpeza cariñosa de quien nunca ha necesitado cocinar. Mientras batía los huevos, yo miraba por la ventana. La Plaza Mayor se iba vaciando, los turistas retornando a sus hoteles, los últimos pájaros trazando círculos sobre los naranjos. Pero mi mente no veía paz. Veía el tablero. El primer movimiento de ellos llegó con el último rayo de sol. No fue una llamada. Fue un mensaje de texto, de un número no guardado pero cuyo tono reconocí al instante. Mamá, hemos tenido un problema en el banco. Dicen que has revocado las autorizaciones. Sé que no lo has hecho tú, te habrán confundido. Mañana paso a primera hora con el gerente a arreglarlo. No te preocupes, te quiero, Rafael. La manipulación era tan burda que casi me dio risa. Te habrán confundido, te quiero. Palabras conjo diseñadas para pasar bajo el radar de mi supuesta confusión y activar la obediencia. Antes hubieran funcionado. Ahora eran solo letras en una pantalla que delataban su pánico. ¿Es él?, preguntó Mateo secándose las manos en un trapo. Asentí mostrándole el mensaje. Su joven cara se ensombreció. ¿Qué le contestas? Nada, dije apagando la pantalla. El silencio a veces es la respuesta más elocuente. Que se pregunte, que dude. Pero el segundo movimiento no se hizo esperar. A las 9 de la noche sonó el timbre. No era la llamada suave de Rafael, era un repique insistente, impaciente. Miré por la mirilla. Clara. Iba sola, pero su postura, rígida y con los brazos cruzados, era un ejército. «No abras», susurró Mateo poniéndose a mi lado. «Tengo que abrir», contesté en voz igual de baja. «Si no, dirán que me escondo, que no estoy bien. Ellos necesitan construir una narrativa. Yo no puedo regalarles los ladrillos». Abroché bien la bata y abrí la puerta, solo lo necesario para hablar, apoyando mi cuerpo en el marco como una barricada viviente. «Esperanza», comenzó Clara, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fríos como monedas. «Qué tarde más rara, ¿no? Rafael está muy preocupado». «Buenas noches, Clara», respondí neutra. «¿En qué puedo ayudarte?» Ella parpadeó, desconcertada por la formalidad, por la falta de la hija o el cariño habituales. «Pues, entrar para empezar. Hace fresco en el rellano». «Justo me iba a acostar. Mejor dime qué pasa». Su sonrisa se quebró. «Mira, Esperanza, vamos a dejar de hacer teatro. Sé que has ido al banco con el chaval». Una mirada de desprecio fugaz hacia donde intuía a Mateo. «Y sé lo que le has hecho creer. Pero esto se te va de las manos. Rafael es tu hijo. Lo que haces es enfermizo, de verdad». Ahí estaba. El primer disparo de la artillería pesada. La insinuación de enfermedad mental. No la declaración abierta, sino la semilla plantada con desgana, como si le doliera tener que decirla. «Lo que yo haga con mis cuentas es asunto mío», dije, manteniendo la voz serena. «Y Mateo es mi nieto, no el chaval». Me acompañó porque se lo pedí, con lucidez y conciencia. Clara soltó un suspiro exasperado. «¿Lucidez? Esperanza, el martes pasado me llamaste creyendo que era tu hermana fallecida. La semana anterior olvidaste que habíamos comido juntas el domingo. No digas tonterías. Esto es por tu bien. Rafael y yo solo queremos protegerte, que no te estacen, que no tomes decisiones de las que luego te arrepientas». Cada anécdota era un dardo envenenado, sacado de contexto, exagerado. Sí, a veces confundía los días. ¿Quién no a los 78? Sí, una vez con la fiebre había balbuceado el nombre de mi hermana. Pero de ahí a construir una imagen de demencia senil había un abismo de mala fe. «Gracias por tu preocupación», dije, y el tono era tan gélido que ella retrocedió 1 milímetro. «Pero no la necesito. Buenas noches, Clara». Intentó meter un pie en el umbral. «Necesitamos esos documentos, Esperanza. El notario, los trámites de la herencia de los abuelos. Si no se firma esta semana, hay multas». «¿Qué documentos?», pregunté inclinando la cabeza con genuina curiosidad. «¿Los que había en el Vargueño? ¿Los que desaparecieron esta tarde cuando tú y Rafael entrasteis en mi casa sin que yo os abriera?» Su rostro palideció. No esperaba que lo mencionara. Esperaba sumisión o llanto o confusión. No una acusación directa y calmada. «No sé de qué hablas», tartamudeó. «Claro que sí», sonreí sin alegría. «Y el notario puede esperar». Buenas noches.
Cerré la puerta suavemente pero con firmeza. Oí su jadeo de furia al otro lado y luego unos tacones que se alejaban golpeando el mármol como disparos. Me apoyé en la puerta, sintiendo que las fuerzas me abandonaban por un instante. Mateo estaba a mi lado. «Abuela, eso ha sido increíble». «No», susurré. «Solo ha sido el primer asalto. Mañana será peor». Y lo fue. A las 10 de la mañana llamaron al timbre de nuevo. Esta vez eran los dos, y no venían solos. Con ellos estaba un hombre de mediana edad, con una chaqueta demasiado formal para la hora y una carpeta de piel bajo el brazo. El doctor Mena, su médico de cabecera desde hacía años, al que Rafael acompañaba religiosamente en mis revisiones. El nudo en mi estómago se hizo de plomo. Esto era el plan B, la jugada médica. Abrí. Rafael tenía una expresión de preocupación dolorida, magistral. «Mamá, buenos días. Mira, hemos venido con el doctor. Estás teniendo unos altibajos. Queremos que te revise, solo para tranquilizarnos». El doctor Mena asintió con una sonrisa benévola, profesional. «Doña Esperanza, si no le importa, una revisión rutinaria». Todo era tan civilizado, tan razonable. La familia preocupada, el médico solícito. ¿Quién se negaría? Negarse sería la prueba de su teoría, la anciana paranoica, la que rechaza ayuda. «Pasen», dije apartándome. No había otra opción. Entraron en el salón. Clara se sentó, poseída de una inquietud fingida. Rafael se quedó de pie, cerca del doctor. Yo me senté en mi sillón, el trono desde el que todo lo observaba. El doctor Mena abrió su carpeta. «Doña Esperanza, Rafael me ha comentado que ha habido algunos episodios de desorientación, cierta impulsividad en decisiones financieras, cosas que no se corresponden con usted». «¿Cómo qué, doctor?», pregunté mirándolo a los ojos. Él carraspeó, incómodo. «Bueno, la revocación súbita de los poderes bancarios, por ejemplo, sin consultar con su hijo, que siempre se ha ocupado de usted». «Y algunos olvidos, fechas, nombres». «Rafael se ocupa de lo que él considera que debe ocuparse», corregí suavemente. «Y lo de los olvidos, a mi edad, doctor, la memoria es un colador, pero el juicio, si me permite, lo tengo bastante claro». «Claro, claro», dijo él sin convicción. Sacó un pequeño cuaderno. «Voy a hacerle unas preguntas, solo para evaluar su orientación. ¿Me dice qué día es hoy?» «Miércoles 18 de octubre. ¿El año?» «2023. ¿El nombre del presidente del gobierno?» Lo dije. Preguntó por la dirección. Se la di. Preguntas básicas a las que respondí sin titubear. Vi cómo la frustración crecía en la mirada de Rafael. El doctor, sin embargo, tomaba nota. Luego vino la trampa. «Doña Esperanza, su hijo me indica que recientemente ha tomado decisiones importantes sobre su patrimonio sin consultar con nadie, que, por ejemplo, quiere desheredarlo». Contuve la oleada de furia. Miré a Rafael. Él bajó la vista. «Nunca he dicho tal cosa, doctor», respondí manteniendo la calma. «He tomado medidas para que nadie, ni mi hijo ni nadie, pueda acceder a mi dinero sin mi autorización expresa en el momento. Eso no es desheredar, es protegerse». «Pero si confía en su hijo», insinuó el doctor. «La confianza», dije pausando cada palabra, «es un puente que se cruza por ambos lados. Si desde un lado intentan dinamitarlo, el otro tiene derecho a dejar de pasar». El médico parpadeó. La metáfora quizás era demasiado lúcida para su informe de deterioro. Rafael intervino, su voz cargada de emoción falsa. «Mamá, por favor, ¿cómo puedes decir eso? Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Qué has hecho, Rafael?», pregunté volviéndome hacia él por primera vez. Mi voz sonó cansada, no iracunda. «¿Instalarme una cerradura que tú controlas? ¿Llevarte los documentos de la casa de tu padre? ¿Concertar citas con notarios a mis espaldas?» El silencio fue absoluto. El doctor Mena miraba alternativamente a Rafael y a mí. Clara había dejado de fingir inquietud y ahora parecía de piedra. Yo no, comenzó Rafael, pero no encontró continuación. «Doña Esperanza», intervino el doctor, cerrando su cuaderno con un gesto seco. «Esto parece un asunto familiar más que médico. Usted parece orientada, pero el estrés, la desconfianza, no son buenos para una persona de su edad. Le recomendaría de todos modos que se dejara ayudar, que no se enfrentara a su familia». Ahí estaba, el fallo del sistema. Aunque mi mente estuviera clara, el enfrentamiento era síntoma de inestabilidad. La paz, aunque fuera la paz del sepulcro, era lo esperable.
lo saludable. Gracias por su consejo, doctor, dije levantándome. La entrevista había terminado. Se fueron. El doctor con una última mirada de lástima profesional. Rafael demacrado y lleno de una rabia impotente. Clara lanzándome una mirada que prometía sin palabras que esto no terminaría a ti. Cuando la puerta se cerró, me temblaban las rodillas. Me senté de golpe. No había ganado. Solo había evitado que me pusieran la etiqueta oficial de incapaz en ese momento. Pero el doctor Mena no era un juez, solo un peón, y ellos tenían más. Mateo llegó media hora después, alarmado por mi tono de voz en el teléfono. Le conté todo. Tienen que conseguir un informe médico firme de un especialista, un psiquiatra geriátrico, para presentarlo a un juzgado, dijo, habiendo buscado en Internet con la rapidez de su generación. Y si tienen un abogado listo, el proceso de incapacitación parcial puede ser rápido, sobre todo si consiguen que firmes algo bajo presión o si te declaran en situación de desamparo. Desamparo. La palabra resonó en la habitación como un badajo. Yo en mi casa llena de recuerdos, rodeada de familia, estaba a un papeleo de ser declarada un desamparo. No pueden, dije, pero era un deseo, no una certeza. Abuela. Mateo se acercó y tomó mis manos, frías entre las suyas. Tienes que jugar sucio, o al menos más inteligente. Tienes la grabación, pero es tu palabra contra la de ellos. Y tienen el storytelling, el hijo preocupado, la nuera sacrificada, la anciana rebelde y confusa. Tenía razón. Necesitaba algo más contundente, un aliado con la autoridad, o una prueba irrefutable de su mala fe. Entonces lo recordé. Lo que mi marido Julián, el hombre más precavido que había conocido, me dijo una vez poco antes de morir, cuando Rafael empezaba a mostrar su carácter controlador. Esperanza, el mundo está lleno de buitres con corbata. Si algún día sientes que te cercan, ve a ver a Emilio. Él guarda el testamento en vida. El testamento en vida. Nunca quise preguntar, me sonaba a melodrama, pero ahora esas palabras brillaron en mi memoria como un faro. Emilio Legaspi, murmuré. ¿Quién? Preguntó Mateo. El notario, el de toda la vida, el que redactó nuestro testamento, Julián y yo. Tiene su oficina en la calle Sierpes. ¿Crees que te ayudará? No lo sé, pero Julián confiaba en él, y yo ya no tengo a nadie más en quien confiar. Fue una carrera contra el reloj. Mientras Mateo me ayudaba a bajar las escaleras, el ascensor, otra comodidad instalada por Rafael, estaba averiado desde esa mañana. Yo rezaba para que Emilio todavía ejerciera, para que me recibiera sin cita. La oficina era un remanso de otro tiempo, madera oscura, estanterías repletas de tomos legales, un olor a papel antiguo y café. La secretaria, una mujer mayor que parecía parte del mobiliario, me miró con sorpresa. «Doña Esperanza, ¿cuánto tiempo? ¿Con cita?» «No, Carmela, es urgente. Necesito ver a don Emilio. Dígale que es por el testamento en vida de Julián González». Sus ojos se agrandaron ligeramente. Asintió y desapareció tras una puerta de roble. Minutos después salía un hombre bajito, de pelo blanco impecable y ojos astutos tras unas gafas de montura fina. «Esperanza», dijo sin sonreír, pero con una calidez genuina en la voz. «Pasa». Su despacho era una cápsula del tiempo. Me senté frente a un escritorio monumental. Le conté todo, sin rodeos. La grabación, el robo de documentos, la visita del médico, la cerradura digital, la presión por el poder notarial. Le mostré el mensaje de Rafael. Le hablé de Mateo, que esperaba fuera. Emilio Legazpi escuchó en silencio, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Cuando terminé, suspiró. Julián tenía razón. Me pidió que guardara esto para ti por si un día sentías que el nido estaba lleno de serpientes. Abrió un cajón con llave y extrajo un sobre grueso, lacrado. Lo puso frente a mí. Es un poder notarial preventivo, redactado y firmado por él y por mí hace 10 años. Te nombra a ti como única administradora de todos sus bienes y de los comunes en caso de que se cuestione tu capacidad. Pero tiene una cláusula especial, a petición suya. Solo puede ser activado por ti presentándote aquí y debe ir acompañado de un informe psiquiátrico privado de un profesional de tu elección que certifique tu lucidez. Es un arma de doble filo. Si lo activas,
Es una declaración de guerra abierta contra tu hijo. Pero si no lo haces y ellos te declaran incapaz, todo irá a parar a Rafael como heredero universal designado en el testamento, que por cierto también está aquí, y que no puede ser modificado sin un procedimiento judicial si se cuestiona tu capacidad. El mundo giraba. Julián desde su tumba me tendía un salvavidas de acero y papel sellado. ¿Y si consiguen su propio informe médico de un juez? Este poder, dijo Emilio tocando el sobre, tiene prioridad si se activa antes de que haya una sentencia judicial de incapacitación. Es una carrera, Esperanza. Tienes que conseguir tu informe psiquiátrico limpio y activar esto antes de que ellos presenten su demanda. Y necesitas un abogado, bueno, agresivo. Tengo el de la herencia antigua, don Álvaro. Emilio hizo una mueca. Álvaro es bueno, pero es un paloma. Para esto necesitas un halcón. Te voy a dar un nombre. Escribió en una tarjeta. Victoria Lago, especialista en Derecho de Familia y Protección del Mayor. No le teme a nada. Tomé la tarjeta y el sobre lacrado, que pesaba como una losa. Era mi última bala, o mi primer misil. Al salir con Mateo, sentí una determinación férrea. Ya no era solo defenderme, era contraatacar. Pero el universo, ese gran dramaturgo, tenía un acto más preparado para el día. Al llegar a la puerta de mi edificio, un hombre joven con una carpeta me esperaba. ¿Doña Esperanza Mendoza?, preguntó. Sí. Entrega de notificación judicial. Me tendió un sobre grueso. Tiene que firmar aquí. El corazón se me paró. Firmé con dedos entumecidos. El hombre se fue. Abrí el sobre con Mateo mirando por encima de mi hombro. Era una citación. Del Juzgado de Primera Instancia número 5. A petición de Rafael González Mendoza, se iniciaba un procedimiento de providencia de incapacitación temporal y nombramiento de defensor judicial. La audiencia preliminar era en 72 horas. Se habían adelantado. Habían ido directamente al juzgado sin esperar más informes médicos, apostando a la rapidez, al impacto, a mi rendición. Miré a Mateo, cuyo rostro reflejaba el mismo horror que yo sentía. 72 horas, 3 días. 3 días para encontrar a la abogada halcón, para conseguir un psiquiatra que me evaluara, para activar el poder de Julián y para demostrar ante un juez que la mujer que tenía ante sí no era una anciana frágil y confundida, sino una madre traicionada luchando por lo que era suyo. Miré hacia arriba, a las ventanas de mi piso, mi fortaleza, mi cárcel potencial. La batalla legal acababa de comenzar, y el campo de juego era el lugar más implacable, los tribunales. Pero en mis manos ya no solo tenía una grabación, tenía un documento lacrado con el amor previsor de mi marido, y una ira que empezaba a dejar de ser fría para volverse incandescente. Vamos, Mateo, dije metiendo la citación judicial en el bolso junto al sobre de Emilio. No tenemos tiempo que perder. 72 horas. Un suspiro en una vida larga. Un abismo cuando es el tiempo que te queda para demostrar que estás en tu sano juicio. La abogada, Victoria Lago, era tal y como la había descrito el notario Legazpi, un halcón. Una mujer en sus 50, con el pelo corto y gris, vestida con un traje pantalón impecable que no era una armadura, sino su propia piel. Su despacho, en contraste con el de Legazpi, era minimalista, de acero y cristal, con una vista implacable al río Guadalquivir. No me ofreció café, me ofreció estrategia. Doña Esperanza, tenemos 3 días. Esto es una guerra relámpago, y usted tiene la munición. Sus ojos, del color del acero, escanearon los documentos que le puse sobre la mesa. La grabación, la notificación judicial, el poder preventivo de Julián, las capturas de pantalla del banco. Escuchó la grabación entera. Su expresión no cambió, pero cuando la voz de Rafael dijo, «Ella, sentada ahí, es solo la cortesana que custodia la entrada», una fina línea apareció junto a su boca. Desprecio. Es bueno, es muy bueno. Demuestra la intención expresa de apropiación y el menosprecio hacia usted. Pero un juez puede argumentar que es privada, obtenida sin consentimiento. No es prueba definitiva. Necesitamos más. Necesitamos el informe psiquiátrico contundente. Y necesitamos pillarles en una mentira en el juzgado. ¿Cómo?
preguntó Mateo, que no se había sentado como un guardián de pie detrás de mí. Victoria Lago nos miró a los dos. Ellos van a presentar un relato, la madre cariñosa pero senil, manipulada por un nieto inexperto y tal vez interesado. Nosotros vamos a presentar otro, la madre lúcida, víctima de un hijo y una nuera ávidos, que se defiende con previsión e inteligencia. El juez, en estos casos, suele inclinarse por la opción que parezca más pacífica, que suele ser darle el control al hijo por su bien. Nuestro trabajo es hacer que esa opción parezca un infierno. Me asignó una psiquiatra geriátrica, la doctora Silva, con fama de independiente y rigurosa. La cita era al día siguiente, a primera hora. Mientras tanto, Victoria trabajaría en un recurso de urgencia para pedir la suspensión cautelar del procedimiento de incapacitación hasta que no se evaluara el poder notarial de Julián. Salimos de allí con una lista de tareas. Era como prepararse para un examen final del que dependía tu vida. La consulta de la doctora Silva fue en una clínica luminosa. No era un interrogatorio, era una conversación profunda de casi 3 horas. Me preguntó por mi infancia en la posguerra, por mi matrimonio con Julián, por la muerte de mi hija Lucía. Me preguntó por mis pasiones, la jardinería en macetas, la lectura de Delibes, por mis miedos, la soledad no, la indignidad sí. Me hizo pruebas de memoria complejas, de razonamiento abstracto, de cálculo. Doña Esperanza, dijo al final, cerrando su ordenador portátil, usted tiene, como cualquiera de su edad, algún declive cognitivo asociado a la edad, pero está en el percentil más alto de funcionamiento para su grupo. Su juicio es sólido, su comprensión de la situación lúcida y dolorosamente clara. Lo que usted describe no es paranoia, es una percepción exacta de una amenaza real. Firmó el informe allí mismo, un documento de 5 páginas que decía, en términos médicos y legales, que yo era dueña de mi mente y de mis decisiones. Fue mi primer gran suspiro de alivio. Pero Victoria advirtió, esto les incomodará, esperen un contraataque, probablemente intenten desacreditar a Mateo. Y acertó. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi otra hija, Elena, que vive en Barcelona. La relación con ella siempre fue más distante. Mamá, he hablado con Rafael, está destrozado. Dice que Mateo te está metiendo ideas en la cabeza, que quiere quedarse con algo, ¿es cierto? El dolor de esa llamada fue nuevo. Era la grieta que se abría en otro flanco. Elena, Mateo me está ayudando, nada más. Pero un chico tan joven, mamá, ¿qué sabe de estas cosas? Rafael es tu hijo, tu sangre. Deberías confiar en él. La confianza se gana, hija, y se pierde. Colvé con el corazón encogido. La campaña de intoxicación familiar funcionaba. El día de la audiencia preliminar amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Me vestí con un traje sencillo pero elegante, me puse los pendientes de perlas que Julián me regaló en nuestras bodas de plata. No iba como una anciana acorralada, iba como Esperanza González, dueña de su nombre y su historia. El juzgado era un edificio frío de pasillos interminables y bancos de madera oscura. El aire olía a miedo y a burocracia. Allí estaban ellos, Rafael con traje y cara de víctima preocupada, Clara demacrada y con los ojos enrojecidos, lágrimas de cocodrilo o de frustración. Su abogado, un hombre con bigote y aire de suficiencia. Nosotros, Victoria, impecable y tranquila, Mateo, pálido pero firme, y yo, con mi bolso que contenía mi pasado y mi futuro. Entramos en la sala. El juez, un hombre joven con expresión de estar abrumado por la casuística triste de la vida, dio comienzo a la vista. El abogado de Rafael expuso su caso. La madre adorable pero con deterioro, los olvidos, la impulsividad financiera reciente, la revocación bancaria, la influencia negativa del nieto. Habló de riesgo de desamparo y de la obligación filial de proteger. Presentó un informe del doctor Mena, breve y ambiguo, que hablaba de posible deterioro y recomendaba supervisión. Cuando terminó, el juez me miró. «Doña Esperanza, ¿comprende por qué estamos aquí?» «Perfectamente, señoría», dije con una voz que no tembló. «Mi hijo quiere que un juez le dé la razón para quedarse con el control de mi vida y mi dinero porque no he accedido a dárselo yo voluntariamente.
Un murmullo en la sala. El juez arqueó una ceja. Esa es una interpretación muy directa. La verdad suele ser directa, señoría, intervino Victoria Lago poniéndose de pie. Y la verdad hoy la traemos documentada. Y comenzó su defensa. Presentó el informe de la doctora Silva, detallado y concluyente. Presentó el poder notarial preventivo de Julián González, explicando su carácter de salvaguarda familiar. Presentó las notificaciones del banco que demostraban intentos de acceso justo después de que mi hijo supiera de la revocación. La tensión en la sala era palpable. El abogado de Rafael objetaba, intentaba desvirtuar, pero Victoria era imparable. Y entonces llegó el momento. Señoría, además, mi cliente tiene evidencia de la intención y el menosprecio que motivan esta solicitud. Evidencia en sus propias palabras. Miró al juez. Solicito permiso para reproducir un breve audio obtenido por la propia doña Esperanza en su domicilio, donde se escucha a los solicitantes planeando la apropiación de sus bienes. El abogado de Rafael saltó. «Protesto, es una grabación ilegal, obtenida de forma fraudulenta». El juez reflexionó un momento. «La voy a escuchar, in voce, para valorar su pertinencia. Proceda». Victoria pulsó play en su ordenador. En el silencio de la sala de vistas, las voces de Rafael y Clara llenaron el espacio, claras, frías, codiciosas. Ella, sentada ahí, es solo la cortesana que custodia la entrada. Con esto, más el piso, son casi 800.000 euros. Vi cómo el rostro de Rafael se descomponía, pasando del rojo al blanco ceniza. Clara escondió la cara entre las manos. El juez escuchó, impasible, hasta el final. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. El juez se quitó las gafas y se frotó el entrecejo. «Señoría», dijo Victoria, suave pero letal, «esto no es la voz de la preocupación filial, es la voz del despojo. Mi cliente no necesita un defensor judicial, necesita que la ley la proteja de quienes, debiendo protegerla, son su principal amenaza». El abogado de Rafael intentó recuperarse, balbuceando sobre el estrés, la incomprensión, pero el golpe había sido certero. La máscara se había caído ante la ley. El juez tomó su decisión allí mismo, denegaba la provisión de incapacitación temporal, ordenaba el archivo del procedimiento principal a la vista de las pruebas presentadas, reconocía la validez del poder preventivo de Julián González, activado ahora por mí, y nombraba a Victoria Lago como interventora legal voluntaria para evitar futuros conflictos. Además, aconsejaba, en aras de una mínima concordia familiar, que se iniciara un proceso de mediación para el futuro reparto hereditario, pero dejando claro que, mientras yo estuviera en mis cabales, la administración era solo mía. Fue una victoria. Clara, derrotada, salió de la sala sin mirar a nadie. Rafael se quedó un momento mirándome. En sus ojos ya no había rabia, solo un vacío atónito, la incredulidad del cazador cazado. Abrió la boca, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se fue. Al salir del juzgado, la tormenta se había desatado. La lluvia caía a cántaros sobre Sevilla. Mateo me abrazó, con lágrimas en los ojos. «Lo has conseguido, abuela». Victoria Lago me estrechó la mano. «Ha sido un honor, doña Esperanza. Recuerde, el documento está activado. Usted manda. Y si vuelven a molestar, ya sabe dónde estoy». De vuelta a casa, en el taxi, la euforia dio paso a una fatiga profunda, ósea. No era la felicidad de una ganadora, era el alivio agridulce de quien ha sobrevivido a un naufragio y llega a la orilla, exhausta y sola, con el sabor salado de la traición aún en los labios. Los días siguientes fueron de una paz extraña. Rafael no llamó. Elena, desde Barcelona, envió un escueto mensaje. «Me alegro de que todo se haya solucionado». No hubo disculpas, no hubo reconciliación, solo un silencio cargado, el nuevo paisaje de mi familia. Cambié la cerradura digital por una mecánica, de las de toda la vida. Una llave física que solo yo y Mateo teníamos. Reorganicé mis documentos con la ayuda de Mateo y una nueva gestora financiera recomendada por Victoria. La casa de la Sierra de Aracena seguía siendo mía. Su piedra, su silencio, su memoria intactas. Una tarde, unas semanas después, encontré una carta en el buzón, sin remite. Dentro, una hoja blanca con solo una frase, escrita con la letra de Rafael. «Nunca quise hacerte daño, solo tener el control, perdón». No era una disculpa plena, era un reconocimiento.
Lo guardé en el vargueño, en el cajón secreto, ahora vacío de títulos pero lleno de otra cosa. La prueba escrita de que al final alguna verdad había salido a la luz, aunque fuera a medias tintas. Hoy, sentada en mi sillón, con la misma manta sobre las piernas pero con una luz diferente en el corazón, miro hacia atrás. No gané una guerra familiar. Sobreviví a un intento de despojo. Aprendí que el amor, a veces, se disfraza de deber para devorar, y que la debilidad, cuando se enfrenta con la verdad y un poco de valor, puede ser la fuerza más imparable de todas. Pero esta historia, mi historia, no es solo mía. Es el eco de miles de susurros en salones silenciosos, de miradas de desprecio capturadas en la penumbra, de manos que buscan no el abrazo, sino la cartera. Y por eso ahora me vuelvo hacia ti. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta el final de mi relato, tengo que preguntarte: ¿suenan estos ecos en tu vida? ¿Has sentido alguna vez el frío de la traición donde debería estar el calor del hogar? ¿Te han dicho que olvidas, que no entiendes, que es por tu bien, mientras sentías cómo cerraban un cerco invisible a tu alrededor? No estás solo. No estás loco. No eres ingrato por querer proteger lo que es tuyo, lo que has construido con una vida de trabajo y amor. Esta historia es para que sepas que se puede luchar, que tienes derecho a tu nombre, a tu memoria, a tu legado, que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Por eso hoy te pido, Te ruego que hagas 2 cosas. Primera, cuéntame. Abajo en los comentarios escríbeme de qué país me escuchas. Y si algo de esta historia te ha resonado, si has vivido algo parecido o si ves a alguien a tu alrededor en esta situación, compártelo. Escribe un par de líneas. No hace falta que des nombres, solo tu experiencia. Porque tu voz, unida a la mía, puede ser el faro que le ayude a otra persona a despertar de la pesadilla. Y segunda, no dejes que esta historia se apague. Haz clic en me gusta para que el algoritmo de esta plataforma sepa que estas historias importan. Y suscríbete a este canal, porque aquí no solo hablamos de traición y dolor, hablamos de esperanza, de lucha silenciosa, de encontrar la fuerza para cuando todo el mundo da por hecho que ya estás fuera del juego, levantarte y dar el jaque maestro. Tu like, tu suscripción no son solo un clic, son un voto. Un voto a favor de que las historias de los que no tienen voz se escuchen. A favor de la justicia, incluso en el ocaso. A favor de que el amor verdadero se demuestre con respeto, no con control. ¿Has estado en una situación así? ¿Conoces a alguien que lo esté? Déjamelo saber abajo, hablemos, rompamos el silencio juntos. Y recuerda, nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo, para defender tu verdad, para volver a empezar. Hasta la próxima historia. Cuídate y lucha.